Saludos, soy Daniel Raventós y esto es un nuevo vídeo de Analizando en Serie y continuando mis entrevistas a personas que dedican a crear su arte en torno a ficciones seriadas que les inspira. Bueno, pues hoy he traído a Adrián Braileón. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Pues por suerte he conseguido convencerte no solo para hoy, sino para otra entrevista más de la que bueno, disfrutarán más adelante los que nos vean. Y bueno, pues en esta primera quería darte un poquito más a conocer, preguntarte algunas cosas sobre ti y vamos a hablar también sobre tu fanfic sobre la serie de la tribu. De hecho, a lo mejor hay alguien que se acuerda de ti porque estuviste en la entrevista que hice a ti, algunos de tus compañeros de Tribe Fame. Y bueno, pues me sigue interesando mucho la repercusión que tienen las series en los fans y tú eres un ejemplo muy bueno y eso lo vamos a ir viendo en esta entrevista. Lo primero que tengo que hacer es preguntarte un poco, bueno, pues cuáles fueron tus orígenes, ¿no? De dónde viene todo ese tema de la imaginación, las ganas de escribir. Cuéntanos un poco, por favor. A ver, pues yo desde pequeño he sido alguien que tenía mucha imaginación y mucha creatividad. Y cuando tienes esa edad y tienes desbordas tanto, por así decirlo, tanta imaginación, al final empiezas a crear historias con lo que tienes a mano, que en ese momento eran mis Playmobil, mis juguetes. Y ya cuando ya empecé a tener uso de razón, evidentemente me hice más mayor, empecé a canalizar toda esa imaginación, todo ese aluvión de ideas que yo tenía, lo empecé a focalizar en el tema de roles a través de internet, y en un momento dado decidí dar el paso de dejarlo de una forma más palpable en historias, y me aventuré un poco a escribir en un formato guión como de televisión y cine, para, para, para dejarlo un poco a la posteridad, y en parte para ir aprendiendo, porque sí que era algo que me gustaba y que creía que tenía algún tipo de potencial. Bien, bien. Bueno, de hecho, en una de tus cuentas he leído que empezaste a plasmar tus ideas en torno a 2009 más o menos. Creo que la primera historia que empecé fue en 2008. Sí que es cierto que era una historia más pequeña, pero fue un inicio, y a raíz de esa, posteriormente ya empecé a escribir de forma más, no voy a decir profesional porque no me dedico a ello, pero sí de forma más activa y con mayor envergadura, vamos a decirlo. Entiendo. De hecho, bueno, no solamente has hecho, o sea, no solamente has escrito en formato guión y tal, sino que por lo que tengo entendido, eh, no sé si estas historias beben de o han servido para, pero ahora tú me lo puntualizas, crear juegos de rol online. No, es decir, son dos cosas diferentes. Una cosa eran los roles en los que yo podía participar o podía crear, que evidentemente también se canalizaba parte de esa creatividad, pero de otra forma. Y otro lado era el tema de las historias o fanfics. Sí que es cierto, por ejemplo, que tenía un rol de Harry Potter, y que en un momento dado me lancé a escribir una historia relacionada con varios de los personajes, de manera escrita. Pero creo que a la inversa nunca sucedió. O sea, nunca sucedió que escribiera y se trasladara a un rol. De hecho, lo intenté una vez con un fanfic y no tuvo mucho éxito. Entonces, tal cual lo inicié, volví a trabajarlo y lo continué en forma de fanfic. Realmente lo que demuestra es una mente
bastante buena para imaginar a partir de un mismo concepto plots o historias totalmente distintas, porque quizás muchas veces es más fácil tirar de una misma continuidad para explorarlo en diferentes formatos que de partir de esa idea y crear diferentes continuidades, porque por lo que cuenta el fanfic era una continuidad, un juego de rol era otro, etcétera, o sea que eso requiere todavía aún más esfuerzo. Sí, supongo que sí. A ver, yo es que siempre tuve la facilidad, ahora ya no tanto, pero sí tenía la facilidad para trabajar en todos esos proyectos y tenía muchísima información. Es decir, me sabía el nombre de los personajes y lo mismo a lo mejor en un rol tenía escritos o desarrollados, más bien dicho, 50 personajes en total, más los de los demás usuarios y luego los personajes de mis, ¿cómo se dice? De los fanfics y luego las tramas pertinentes a cada lado. Y al final era un poco tener la mente en su sitio y saber cómo gestionarlo y, y llevarlo a cabo. Hablábamos de cómo te han influenciado algunas series de televisión, de cómo te han servido de inspiración. Y bueno, mencionábamos también antes precisamente la serie de La Tribu. Me gustaría que contaras un poco sobre lo que llegaste a crear en torno a esta serie, el fanfic, en fin, cuéntame un poco pues de dónde parte la idea, por qué ese interés en esa serie en particular para crear tu fanfic, eh, cómo de próximo es a la continuidad o no de esa serie. Cuéntame un poquito. Vale, entonces aquí me voy a explicar un poco por partes. Mis primeros contactos con la serie fue a través de varios roles, uno en el que participaba y otro en el que lo creé yo desde cero, y en un principio ambos tenían en común que era como una continuación de la serie. En un momento dado, por baja participación, ambos proyectos se fueron cancelados y entonces, dentro de que yo ya tenía varios proyectos escritos de otro tipo de historias, decidí apostar por contenido propio, pero basado en La Tribu, que para mí es mi serie favorita. No, tampoco sé explicar, no me puedo poner a explicarte porque sería muy largo, pero es la serie que más me gusta. Y entonces decidí apostar por un fanfic de ese estilo con contenido propio. Y escribí un capítulo piloto que la verdad no me convenció mucho ni me alentó, y posteriormente lo estuve macerando y lancé una primera temporada de unos 10 capítulos con la premisa de una... ¿Cómo te explico? Lo que es la serie empieza, para quien la conozca, comienza con un mundo posapocalíptico en el cual un virus ha diezmado a la población humana, y los primeros capítulos transcurren en cómo es la vida posterior a que estos hechos se han sucedido. Y entonces, en mi caso particular, decidí innovar y mostrar la perspectiva de estos sucesos desde un inicio, narrando cómo es la vida de X personajes, en este caso, cuando el virus empieza a expandirse a nivel mundial, cómo les afecta, es decir, incluyo personajes adultos y muestro cómo son bueno, cómo es, no sé si es la desesperación o por lo menos cómo es la vida desde que el virus comienza a efectuar sus repercusiones a nivel mundial hasta el punto en el que los adultos dejan de existir. Después de ahí sí que tuve un lapso de tiempo en el que estuve un poco desconectado de él. De hecho, no sabía si lo iba a continuar porque había pequeños detalles que no me terminaban de gustar, y posteriormente volví a trabajar en él y de hecho todavía no es una historia que haya acabado, y escribí 4 temporadas más, siempre en continuo retoque porque muchas veces voy cambiando cosas y lo voy toqueteando y voy añadiendo escenas o voy corrigiendo errores, y la verdad es que, de hecho, como digo, sigue en continuación. Llevo
creo que son unos 90 capítulos escritos y la verdad es que estoy bastante satisfecho. Es que es extraordinario. Hay que decir que, bueno, los que te vamos conociendo y siguiendo, eres un escritor prolífico. Cuando te pones, escribes un montón. Y bueno, ¿cuál sería un poco, ya nos has contado un poco el punto de partida de esa continuidad, pero bueno, imagínate que me estás contando eso, la sinopsis de un libro, de una película, ¿no? Pues cómo sería esa sinopsis y esos personajes principales de tu fanfic de la tribu. Vale, en este caso sería, no pongo, ¿cómo se dice? La vida de unos adolescentes, la vida de unos adolescentes se ve afectada cuando unos extraños acontecimientos comienzan a azotar la ciudad donde viven y pronto se ven implicados en una pandemia a nivel mundial que altera sus vidas y que les empieza a poner en una situación límite en la cual deben aprender a sobrevivir debido a que en un futuro más cercano que lejano van a tener que depender de ellos mismos. Entonces la historia se centra en Iron, Susana, Kate y un montón de personajes más, adolescentes, que tendrán que enfrentarse a este nuevo reto con muchísimo valor y con muchísimo cuidado si lo que quieren es sobrevivir en el mundo que se está abriendo camino. Bueno, es que de hecho, y vamos a compartir pantalla, ¿no? Para ver un poco de esto. Quien entre al foro, que además dejaremos el enlace, puede encontrar fichas con personajes con fotografías, porque tú has elegido incluso los actores que los podrían interpretar, fichas bastante completas, ¿no? De, bueno, pues cómo era su vida antes de que empezara la historia, etcétera. De hecho conozco, claro, me suenan algunos de los actores o actrices. Ojalá, ¿no? Contar con ese plantel. ¿Cómo es ese ejercicio de imaginar con tanto detalle cada uno de esos personajes, de esos actores o actrices que a ti te gustaría en tu cabeza que los interpretasen, esas apariencias? A ver, como las primeras historias, en este caso Tribes, las hacía en formato guioncillo, sí que recurría, como bien dices, al uso de rostros conocidos para interpretarlos. Entonces, eso, sobre todo en lo que es un formato guión, en mi caso favorecía mucho el hecho de no tener que dar descripciones escritas, no tener que definir cómo era, por ejemplo, físicamente el personaje, y recaía todo el peso en las fotos que yo buscaba, y luego, como se ve ahí, aunque está todo un poco caótico por la mudanza del foro, se ven las fotos que yo recortaba y hacía más o menos a medida. Entonces, mayormente me hacía una idea de cómo quería que fuese un personaje, no tanto a nivel físico, sino un concepto en mi cabeza, y luego lo que buscaba era imágenes de dicho actor o actriz y ver si encajaban dentro del perfil que yo buscaba. También tengo que reconocer que yo soy muy maniático, muy metódico, entonces, como se puede comprobar, casi todas las fotos tienen fondos grises o fondos más o menos blancos o grisáceos, y entonces muchas veces, aunque en mi cabeza que tenía un rostro en mente, si no encontraba una foto que pudiera utilizar, la descartaba. Pero mayormente el concepto es ese, es decir, tenía una idea de cómo quería que fuese el personaje, si quería que fuese blanco, si quería que fuese de color, si quería que tuviese más o menos peso, una cierta edad o menos, y luego todo lo demás era ir buscando a través de internet, en las diferentes páginas que yo tenía, material para poder realizar todo este tipo de imágenes añadidos para la historia. Entonces,
tuve la suerte de que yo consumía muchísimas series y muchísimo cine, entonces era muy fácil ir observando y decir, oye, pues recuerdo que este actor o esta actriz la vi aquí, digo, creo que puede servir. Entonces, así era como el proceso creativo para desarrollar los personajes físicamente, evidentemente. La autoridad tenía que venir acompañado de las descripciones o de las historias que le diese al personaje en los capítulos pertinentes. Que fíjate que no solamente es que digas, bueno, venga, los personajes, estoy viendo el desarrollo de los escenarios. Sí, en esta historia no está completo, pero sí que en un principio traté de hacer una descripción de cómo hubiera sido el mapeado de existir, entonces estuve buscando imágenes y a la vez estuve describiendo un poco los primeros escenarios. Luego sí que es cierto que es algo que dejé de hacer porque realmente la historia no tenía el apoyo que a mí me hubiese gustado y por lo tanto me centraba más en lo que era buscar los rostros y escribir los capítulos. Pero al principio sí que hice hincapié en todo ese tipo de detalles porque creo que al final era expandir el mundo y que al final en el capítulo no cabía un hueco a un mapa, no cabía un hueco a una explicación mayor, porque entonces pasábamos de lo que era el formato guión al formato narrativa, que es lo que te puedes encontrar en un libro, y entonces lo puse en un post ahí arriba en lo que es el foro. Bueno, de hecho, también habría que comentar a través de dónde, ¿no? Puede localizar la gente estas historias por si las quieren ver, por si les interesa, por si les llama la atención, porque no, vamos, desde luego, no falta detalle a todo lo que cuentas, es decir, que cualquier persona que le pueda interesar el tema de la lectura, pero sobre todo el género del fanfiction, bueno, pues puede venir buscando esa cantidad de detalles, ¿no? Y bueno, pues, ¿dónde puede encontrarlo? Hay ¿cómo se localiza este contenido? Ahora mayormente lo que hago es escribir en Wattpad. Es una plataforma que evidentemente está abierta a todo el mundo, más que lo que hacía antes. Lo que hemos visto al principio era un foro, mi foro, que desgraciadamente al final todo el mundo tiene una vida o unas obligaciones y por lo tanto la gente dejó de entrar. Luego lo que estamos viendo ahora es un intento que hice de trasladar una especie de piloto, de trasladar la historia a Tumblr para ver cuánto, no sé si llamar la atención, pero sino ver cuánta audiencia podía tener y si interesaba subirla ahí. De hecho, por ejemplo, la colgué los primeros capítulos en Wattpad y no tuvo la acogida esperada. Así que lo que se puede ver ahí es un piloto, es un proyecto piloto que en caso de tener éxito, al cual por ejemplo también tendría que retocar porque sigue habiendo falta de fotografía y cosas que puedan no ser atractivas a la vida, digo a la vista, pero es un proyecto que en caso de que tener su repercusión, evidentemente valoraría la forma de continuarlo y expandirlo con todo el material que tengo escrito en concreto de esta historia. Bien, de todas maneras, para facilitar, dejaremos en la caja de descripción todas las direcciones, ¿no? Para que quien vea esto y se interese pueda entrar tanto en el foro como en el Tumblr, en fin, en todos los formatos, y también, bueno, pues que tú puedas ver cuál es el que más interesa. Y bueno, aprovecho antes de ir finalizando por esta ocasión, que no va a ser la única, que me contaras también cuál es tu apreciación en torno al propio tema de lo que es el fanfic, ¿no? El fenómeno fanfic. Si has notado diferencias desde que tú empezaste hasta la actualidad, si crees que se ha puesto más en valor, si todo lo contrario, no sé, ¿cuál es tu apreciación sobre este tema?
es un tema conflictivo. Era más consumido por el hecho de que Internet no tenía tanta amplitud, no había tantas cosas que pudieses hacer como redes sociales o como infinidad de cosas que tenemos hoy en día. Entonces, antes había como las 4 páginas en concreto o estaban los foros y ahí se desarrollaba mucho contenido que la gente consumía. Ahora sí que es cierto que hay plataformas propias del fanfic o más destinadas a un público mayor, como puede ser la página mencionada antes, Wattpad, que tiene su función y que tiene su público. Es que sí que creo que al final sí que se ha... ¿Cómo te lo pondré en esto? Sí que hay determinados temas o determinados factores que si tratas vas a tener mayor o menor éxito que si apuestas por un contenido más reducido. Entonces, sí que hay cosas como Marvel o historias de amor que evidentemente tienen muchísimo público y muchísima acogida, y sin embargo otro tipo de proyectos como puedan ser títulos más pequeños o de series más o de películas más no cómo decirlo, no tan llamativas, la acogida es diferente. Es eso, porque ahora mismo tienes donde elegir y mayoritariamente el público lo que busca son amoríos y acción, básicamente. Lo que se vende en el cine, que es lo que quieren leer, lo que quieren comprar en sus librerías. Bueno, pues para quien busque una temática diferente, le invitamos a que te siga en esa historia, pero también cabe mencionar que no es tu única historia, que tienes más intereses, que te interesan otras historias, otras ficciones, y, y bueno, pues de otra de ellas hablaremos en un próximo vídeo, porque hoy nos quedamos sin tiempo para más y merece la pena explorarlo aparte, porque además no solo es el fanfic, sino que tienes ahí un poco el universo expandido, ¿no? A través de piezas de arte, ilustraciones, a través de tus colaboraciones con otras personas, etcétera. Y me parece que es interesante de analizar con un punto y aparte. Ya está, invitaros a que sigáis a Adrián en estas webs, en este foro. Os lo dejo todo en la descripción de este vídeo, y os invito también a que veáis la siguiente entrevista, que no os defraudará, donde hablaremos de este tema que acabamos de decir, y como siempre pues agradeceremos los likes, todo el apoyo, que lo reproduzcáis, que compartáis, etcétera, 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 que dejéis comentarios, que dejéis preguntas a Adrián si hay algo que queráis saber, y por supuesto seguidle y dejadle también comentarios en sus historias. Pues nos vemos en un próximo vídeo, y mientras aquí seguiremos analizando en serie.